Saludos, señoras y señores, bienvenidos a este tiempo para la información y el análisis en Canal Palma del Río. Vamos a analizar el pleno del mes de enero, lo hacemos con el Grupo Municipal de Izquierda Unida. Su viceportavoz, Francisco Martínez, me acompaña. Francisco, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gracias por estar en este estudio. Vamos a analizar, como decimos, este pleno del mes de enero. Un pleno con 23 puntos del orden del día, 4 horas y media de pleno, mucha intervención también externa en esta sesión plenaria ordinaria. En primer lugar, ¿cómo lo valora en su conjunto? ¿Cómo fue el tono? ¿Cómo fue la sintonía de todos los grupos? Yo creo que fue un pleno interesante, largo como es costumbre, pero hay tres momentos en el pleno que para nosotros son importantes, ¿no?, a tener en cuenta y a resaltar en el pleno que se celebró ayer. Uno de ellos fue precisamente la iniciativa de Izquierda Unida para el tema de declarar como monumento natural la confluencia de los dos ríos que pasan por Palma del Río, y la parte importante es que todos los grupos se adhieren a esa moción, y al fin llegamos al pleno con una moción conjunta de todos los grupos. Yo creo que fue un acto importante, es un acto importante, tal y como en su día en esta misma casa nosotros reclamábamos esa posibilidad. Después también el contenido del acuerdo en sí que se adoptó ayer sobre el tema este de los ríos. Y después hay dos elementos también a valorar de forma muy positiva, y es la presencia nuevamente de ciudadanía en el pleno. Hay en dos momentos concretos, uno con los trabajadores y trabajadoras de la empresa de limpieza viaria, y otra con las trabajadoras y trabajadores de la ayuda a domicilio. Yo creo que es una costumbre, debía de convertirse en una costumbre muy positiva para el desarrollo de las políticas en este pueblo. Hemos podido comprobar que la presencia de ciudadanía en el pleno amansa precisamente ese discurso radical que tiene la derecha, aunque al final, bueno, después ya en el desarrollo de la entrevista podemos profundizar un poco en este tema, pero creo que esas tres partes dieron bastante importancia a los temas, a los contenidos del pleno. Y después yo creo que hay debates interesantes, ¿no? En el pleno de ayer hubo debates bastante interesantes, aunque algunos eran debates como el tema de la seguridad o la inseguridad, que desde luego yo creo que se exagera, pero en definitiva nosotros hacemos una valoración positiva del conjunto del pleno. Uh-huh. Bueno, pues vamos a empezar por el principio, por donde ha comenzado esa moción que ya adelantaba en esta casa Izquierda Unida, una moción que llegaba al pleno con la adhesión de todos los grupos y del concejal no adscrito, que sale adelante y que posibilitará la acción de que esta unión de los ríos sea monumento natural de Andalucía, o por lo menos se intente que se declare como monumento natural. Lo que también pedía Izquierda Unida es que, a la vez que se insta a la Junta de Andalucía a esta declaración, se ponga en valor también esta unión de los ríos, ¿no es así? Sí, efectivamente. Yo creo que una de las partes importantes de la propuesta es poner en valor ese hecho natural, ¿no? Ese espacio natural. Yo creo que ahora llega la parte, quizás no la más importante, pero sí de las más importantes, que es ahora todo el proceso que hay que desarrollar hasta que la propia Junta de Andalucía nos haga ese reconocimiento. Hay toda una labor que tiene que realizar el ayuntamiento con una implicación importante del conjunto de la ciudadanía, donde Izquierda Unida ya había hecho un trabajo previo, es decir, la presencia de colectivos a la hora de debatir esta moción, en esas conversaciones y en esas reuniones que hemos mantenido con ciertos colectivos, el trabajo que ha realizado uno de esos colectivos como Grama para hacerle llegar al conjunto de la ciudadanía, al conjunto de los colectivos de Palma del Río, el tema de la propuesta y el respaldo social, ciudadano que ha tenido la propia moción, yo creo que es muy enriquecedor en el paso, la decisión que se adoptó ayer. Esa colaboración que incluso ayer los colectivos ofrecían para el trabajo que hay que realizar, porque la ciudadanía tiene que jugar ahora mismo un papel importante para que la Junta de Andalucía nos apruebe esa candidatura, esa petición. Desde luego yo creo que es un trabajo arduo, un trabajo largo, pero desde luego dentro de ese trabajo que van a colaborar
los colectivos, la ciudadanía, el equipo de gobierno tiene un papel importante y fundamental. Desde luego, desde la oposición por parte de Izquierda Unida, como no puede ser de otra forma, vamos a estar muy pendientes y vamos a estar muy incisivos en que efectivamente todas las tareas que haya que realizar se desarrollen adecuadamente, pero hay algo que ya la propia alcaldesa adelantaba ayer mismo, y es la adecuación ya de los senderos, la adecuación de esa llegada a ese espacio concreto, de adecentarlo, de señalizarlo, y por supuesto hay un trabajo también que quizás sea también más complicado, y es de recuperar los espacios públicos que han sido, digamos, ocupados por personas privadas, haciendo cada vez más el acceso más pequeño y más reducido. Bueno, pues todo eso habrá que recuperarlo. Y después, desde luego, ese trabajo concreto de conservar, de trabajar el espacio, para que al final la importancia que tiene ese espacio la multipliquemos, ¿no? Porque cualquier ciudadano, ciudadana, cualquier colectivo, cualquier actividad que se desarrolle en el espacio tiene que tener las infraestructuras necesarias y tiene que ser un espacio efectivamente apto para la visita, apto para el trabajo, que hay investigadores que van a ocupar o van a seguir ocupando ese espacio para hacer ciertas investigaciones. Es decir, hay un trabajo todavía hasta llegar a ver si la Junta de Andalucía nos concede esa candidatura, es decir, si al final lo convertimos en ese espacio natural, de los pocos que tiene la provincia de Córdoba, de los pocos que tiene Andalucía. Nosotros yo creo que hemos dado un paso importante en Palma del Río, y creo que la ciudadanía debe de sentirse realmente satisfecha y orgullosa de que su corporación municipal haya dado un paso tan importante en reconocer algo tan nuestro y tan natural como es esa confluencia de los dos ríos. Decía usted que se vivía un momento bonito, y también es una buena noticia para Palma del Río que se haya unido todos los colores políticos para conseguir un hito como este en la ciudad. Como también escuchamos un anuncio por parte del equipo de gobierno, se va a ceder un espacio, una parcela de 5.000 metros para la construcción de un nuevo cuartel de la Guardia Civil, y precisamente Izquierda Unida intervenía en este punto para pedir que se recupere el edificio actual, el actual cuartel, para hacer viviendas sociales, ¿no es así? Efectivamente. Yo creo que nosotros no descubrimos nada cuando decimos que es necesario más viviendas, ¿verdad? Y es normal que un espacio como ese, que además tiene todas las condiciones, y además en ese planeamiento urbanístico, esa remodelación del planeamiento urbanístico que se hizo en su momento para adaptarlo para viviendas, hace que efectivamente nosotros tengamos que trabajar para que ese espacio pueda ser cedido al ayuntamiento para construir viviendas sociales. En todo caso, en este punto, nosotros tuvimos un tono crítico en la primera intervención, porque lo que no podemos entender es que la cesión de un terreno para dar mayor calidad en el trabajo y en la vivencia de las propias familias de la Guardia Civil, donde viven en un espacio que tenemos conocimiento, yo no he estado dentro de las viviendas, pero por el conocimiento que tengo, no reúnen las mejores condiciones de habitabilidad. Tener un espacio nuevo para eso, yo creo que ya es loable y yo creo que ya es interesante. Y además tener un espacio para que los servicios que presta la Guardia Civil, los múltiples servicios que presta la Guardia Civil, pues tener un espacio nuevo va a hacer que efectivamente toda esa labor sea mucho más importante. Pero vestir todo eso con el tema de la inseguridad o con el tema de la seguridad me parece absolutamente aberrante, porque yo creo que el espíritu fundamental de esa cesión de terreno no era precisamente por el tema de la seguridad, era por lo que yo decía antes, es decir, es necesario y es casi obligado por parte de este municipio, por parte de esta institución, de facilitarle al cuerpo de la Guardia Civil un espacio mucho más adecuado para el trabajo y para la habitabilidad. Y el tema de la seguridad, pues se da por hecho, es decir, a nosotros nos choca tremendamente que la alcaldesa termine su intervención hablando de que este equipo de gobierno apuesta por la seguridad. ¿Y quién no apuesta por la seguridad? ¿Quién no apuesta por la seguridad? ¿Os imagináis un equipo de gobierno que no apueste por la seguridad? Por lo tanto, vestir todo esto con el tema de la seguridad creo que fue un auténtico error por parte de este equipo de gobierno, y porque sencillamente creo que quieren apuntarse un tanto y vender un producto que desde luego ni tan siquiera saben vender.
Por lo tanto, el hecho de la aprobación es positiva, pero el argumento explicativo por parte del equipo de gobierno es absolutamente negativo. Se habló también de seguridad por una moción por parte del Partido Popular, donde también hubo cierto debate, pero bueno, también la presencia, como decía al principio, de los trabajadores y trabajadoras, tanto de ayuda a domicilio como limpieza viaria, marcaron también un tono en este debate plenario. La defensa de los trabajadores, tanto en un lado como en el otro, el equipo de gobierno se mostraba con intención de ayudar. Lo que sí veíamos es que los trabajadores pues veían que no había acciones. ¿Eso lo percibe así también Izquierda Unida? Sí, totalmente. Mira, enlazando una cosa con la otra, cuando hablábamos de seguridad, la intervención de nuestra portavoz en el Pleno sobre el tema de la moción que presenta el Partido Popular para lo de la Guardia Civil, el portavoz del PP se molesta mucho porque nuestra portavoz, cuando habla de seguridad, habla precisamente y se refiere precisamente a algo que estaba ocurriendo en el Pleno. Es decir, los trabajadores y trabajadoras tanto de la limpieza como de la ayuda a domicilio van al ayuntamiento por inseguridad laboral. Por inseguridad laboral. Y el discurso de nuestra portavoz se basa precisamente que la seguridad que realmente le interesa al pueblo, la seguridad es precisamente esa, es la seguridad de la vivienda, es la seguridad de la educación, es la seguridad de la sanidad, es la seguridad laboral, esa es la seguridad que necesita hoy la sociedad, y ahí basó nuestra portavoz su intervención, que tanto molestó al Partido Popular, y es lógico, porque el discurso que el Partido Popular hace de dar la sensación de que en Palma del Río hay una inseguridad ciudadana es absolutamente falsa, es errónea y además es negativa para el día a día de nuestra localidad. Por lo tanto, ayer la presencia de los trabajadores y trabajadoras nuevamente en el Pleno marca nuevamente una línea, yo creo que positiva. Marca una línea positiva, es decir, nosotros siempre hemos dicho, la presencia de ciudadanos y ciudadanas en el Pleno hace que los discursos radicales de la derecha se amansen, y la verborrea que se utiliza por parte del equipo de gobierno, esa verborrea y ese pasar la manita por el lomo a los trabajadores y trabajadoras para amansarlos, pues a veces se confunden los propios asistentes al Pleno, se confunden, y ese agradecimiento que se hace de la labor que la alcaldesa o el equipo de gobierno hace en favor de los trabajadores, hay que hacerlo de forma con una visión mucho más aguda, porque si los trabajadores felicitan al equipo de gobierno es por pura educación, porque los gobernantes tienen la obligación de eso que están haciendo, y no hay que agradecer que los gobernantes hagan lo que tienen que hacer, se agradece por educación, pero claro, ese agradecimiento, si lo miramos, y eso es lo que nosotros llamamos la atención para cuando se vaya al Pleno, hay que ser mucho más agudo y hay que mirar mucho más allá de la verborrea que utiliza el equipo de gobierno. Es decir, eso de estamos con vosotros, nos preocupa, ayer se vio con absoluta claridad que son palabras absolutamente vacías. Cuando escuchamos hablar a las representantes de las trabajadoras y trabajadores de ayuda a domicilio y estaban planteando que la empresa asume el convenio colectivo, pero que lleva un montón de meses que no lo aplica, hace ya mucho tiempo que no se aplica ese convenio colectivo, y ellos lo que estaban allí era para que ese convenio colectivo se aplique. Es el ayuntamiento el que puede obligar a la empresa a que ese convenio se aplique. Y claro, era todo, hablamos con la empresa, nos reunimos con la empresa. A mí me encantaría escuchar, estar detrás de la puerta y poder escuchar precisamente las palabras que se le dan a la empresa. Pero hay un momento concreto en el cual, claro, yo digo, lo necesario en ese pleno, hay que agradecer precisamente al equipo de gobierno y a la alcaldesa que nos diera la oportunidad de intervenir en ese pleno ciudadano y quede patente que es un agradecimiento porque normalmente no se hace. Y yo dije en aquella intervención, ahora lo que importa es que el ayuntamiento no solamente garantice el tema del convenio, sino que ponga una fecha. ¿Alguien escuchó en el pleno al equipo de gobierno, tanto al concejal de Servicios Sociales como a la alcaldesa, decir que le damos un plazo X? Es decir, el 15 de febrero la empresa tiene que garantizar que los trabajadores y trabajadoras de ayuda a domicilio van a cobrar lo que dice su convenio, pero además con carácter retroactivo. No lo dijo. No se dijo.
Nadie lo oyó porque no se dijo. Y después de yo decirlo, tampoco se dijo. Por lo tanto, los trabajadores y trabajadoras se van satisfechos de escuchar esas buenas palabras, esas buenas intenciones, pero ojalá y esas intenciones se conviertan en realidad. Y yo le dije a los trabajadores, para terminar, yo me dirigía a los trabajadores y decía que esa era la línea. Su línea tiene que ser la movilización. Si no hay movilización, no va a haber conquistas. Por lo tanto, como no hubo compromiso, yo creo que la movilización la tienen que mantener hasta garantizar que este equipo de gobierno se compromete a exigirle a la empresa una fecha para el cumplimiento con carácter retroactivo de lo que dice el convenio colectivo. Bueno, hubo también un punto que, varios puntos que a mí particularmente me llamaron la atención. Parece ser que Izquierda Unida siempre vota abstención para la concesión de medallas de la ciudad o títulos que se otorgan el día 28 de febrero, Día de Andalucía. ¿Por qué esa abstención histórica de Izquierda Unida? Se puede decir histórica. Quiero recordar que desde siempre en Palma del Río, antes fue la representación del Partido Comunista, después la representación de Izquierda Unida, siempre hemos entendido que el tema de las medallas al final se está convirtiendo en algo que de la forma que se está utilizando, pues precisamente le quitan su brillantez o le quitan su importancia. Aquí cada vez son más las medallas que se reparten cada año, aquí cada vez son más, es decir, yo creo que al final llegaremos, y no digo que eso no se deba de hacer, el reconocimiento a la labor de ciudadanos y ciudadanas, pues yo creo que es loable, pero si vamos a estar cada año buscando y rebuscando, y a veces incluso algunos grupos políticos hasta hacen una batalla importante para que alguien de su entorno se le entregue una medalla, creemos que desde luego para nosotros eso no tiene el valor que debiera de tener. El reconocimiento hay que hacerlo incluso sin medallas. Ese reconocimiento tiene que ser ponerte al lado de la labor que ese ciudadano o ciudadana está realizando o que ese colectivo está realizando, y ese reconocimiento tiene que ser permanente y no a través de una medalla. Por eso, sin desmejorar el reconocimiento, sin que estemos en contra de que se haga ese reconocimiento, nosotros creemos que la labor tiene que ser otra, que la expresión del apoyo y el respaldo de la institución hacia esa labor que se hace por parte individual o por parte colectiva tiene que ser de otra forma. Por lo tanto, nosotros que siempre hemos cuidado de cuando se ve en comisión de abstenernos porque no participamos en ello, nosotros incluso hemos tenido a personas de nuestro entorno, a personas que militan en nuestra organización, que se le ha concedido esa medalla, y nosotros hemos sido siempre fieles a esa posición de abstenernos. Nosotros en comisión nos hemos abstenido siempre y no queremos dar la sensación en el pleno, que es público, esa abstención, porque el ciudadano o ciudadana se puede entender que Izquierda Unida está en contra. No, todo lo contrario. Nosotros estamos a favor, pero creemos que ese reconocimiento se debe de hacer de otra forma, y por eso nosotros nos abstenemos en todo el tema que tiene que ver con lo de las medallas. No tiene nada que ver en absoluto con el otorgamiento de las medallas a las personas, y estamos a favor del reconocimiento, pero creemos que ese reconocimiento no debe quedar solo exclusivamente en una medalla, sino que debe ser un reconocimiento diario, permanente y desde luego mucho más institucional. De hecho, como miembros de la Corporación Municipal están presentes en este acto institucional del Día de Andalucía. Para terminar, Francisco Martínez, ruegos y preguntas, ¿algo a destacar de ese apartado del Pleno? Yo siempre insisto en las entrevistas, y los ciudadanos que nos escuchan y nos ven saben que siempre lo reitero, los ruegos y preguntas pues se convierten en algo, bueno, está ahí, y los grupos lo utilizamos porque los ciudadanos nos piden y nos llegan peticiones para problemas que tienen en su calle, en su barrio, para que lo hagamos, pero la actitud del equipo de gobierno desde luego deja mucho que desear. Es decir, ayer pudimos ver no sé cuántas veces repitieron desde el equipo de gobierno, tomamos nota. Incluso hay algunas de las preguntas que se reiteran, que se vienen reiterando pleno tras pleno, y la respuesta es, estamos en ello. Es que no es fácil, es que, bueno, yo de verdad creo que lo de los ruegos y preguntas se ha desvirtuado también mucho. Los ruegos y preguntas es un instrumento que viene en la ley para, digamos, fiscalizar y controlar al equipo de gobierno, pero que cuando se hacen preguntas que tienen que ver, que emanan precisamente de los ciudadanos, hay que ser más concreto, hombre, y hay que, cuando hagamos el tema del ruego de preguntas, por lo menos decirnos de vez en cuando cuántas cosas se han realizado. Hay una cuestión que sí planteamos nosotros ayer, que la llevamos por primera vez a ruegos y preguntas, y creo que es importante. Es decir, los ciudadanos incluso hacen solicitudes directas
por registro de entrada al ayuntamiento para plantear problemas que existen en la localidad. Lo que estamos viendo es que esas solicitudes no se atienden. No se atienden. Y nosotros ayer mostramos una solicitud de un vecino de la barriada del barrio de la Soledad, un escrito además con un montón de firmas donde pedían pues que se pusiesen unos reductores de velocidad en una calle concreta de este barrio porque pasan a enorme velocidad, y hacía meses que esa solicitud se había echado y no había respuesta. Pero también había otra petición de una mujer que hacía unas reclamaciones también sobre el tema del Calonge que tampoco se había atendido. Es decir, la propia alcaldesa reconoce, en su intervención, reconoce que efectivamente hay que ser más atento, hay que tener mucha más atención y mucha más agilidad a la hora de responder a esas peticiones que los ciudadanos introducen a través de los registros de entrada. Por lo tanto, esperemos que no quede nuevamente como una declaración que después no se aplica y que al final, hombre, se atiendan esas peticiones que los propios ciudadanos hacen de forma directa. Pues Francisco Martínez, viceportavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Palma del Río, gracias por analizar con nosotros el pleno como cada mes, y nos volvemos a encontrar dentro de 30 días para seguir analizando. Bueno, menos, porque en febrero tenemos menos días. De todas maneras, dentro de 30 días nosotros siempre estamos a vuestra entera disposición para cualquier cuestión, cualquier información que tengamos que trasladar. Siempre agradecemos ese espacio que tenéis y que siempre nos lo estáis ofreciendo. No tienen por qué ser 30 días. Ojalá haya muchas noticias frescas que los ciudadanos tengan que enterar de, y desde luego sé con absoluta seguridad que estaréis pendientes para que podamos estar y hablar y analizar esas otras noticias que puedan ocurrir. Gracias de todas modas al trabajo que realizáis. Estaremos atentos a todo lo que ocurra. Muchísimas gracias. Lo dicho, nosotros vamos a continuar con la programación habitual de esta casa, de Canal Palma del Río.